Hola, Altubers, se nos ha ido David Lynch. Ya no tendremos ninguna película de este genial creador que ha muerto 5 días antes de cumplir 79 años en Los Ángeles. Casi se podría considerar que es otra de las víctimas de los incendios de Los Ángeles, porque este hombre, que ya estaba muy mermado en su salud, fue sacado de su casa, se trasladó a la casa de su hija y allí murió a los pocos días de haberse trasladado. Es verdad que él mismo ha reconocido que su vida ha sido una sucesión de cigarrillos desde los 8 años, al parecer, hasta 2022, que es cuando dejó de fumar por imposición médica después de detectársele un enfisema pulmonar que al final ha acabado con su vida. Él mismo reconocía que ya no podía moverse, que se asfixiaba y que presumiblemente no haría ningún trabajo más. Lo que pasa es que todavía hasta el último día David Lynch ha estado trabajando, si no en la realización directa de películas, sí en el pensamiento y en la producción de un montón de ideas que todavía han quedado por ahí flotando, como por ejemplo una película que iba a hacer su hija con su producción, o con otros muchos empeños en los que estaba metido este hombre, que ha pasado la vida dedicándose a lo más variado de la producción cultural. Porque él, que nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, en Montana, en pleno campo, siempre tuvo un acercamiento a la cultura, empezando por las artes plásticas, pasando después por la música y llegando por fin al cine, que de alguna manera es ese arte que reúne absolutamente todas las artes. Lo que pasa es que lo hemos convertido poco a poco en una materia de entretenimiento simplemente y nos hemos olvidado de su vertiente cultural. Lynch nunca lo olvidó y durante toda su vida ha ido mezclando diferentes trabajos en diferentes disciplinas y ha conseguido fama como director de cine. Algo insólito, porque verdaderamente sus películas no son nada comerciales, no son de gustos mayoritarios y sin embargo siempre ha gozado de una gran tranquilidad, de una posición de poder verdaderamente admirable y ha podido hacer lo que verdaderamente le ha gustado. Y en ese sentido todos hemos ganado. Bueno, hay que recordar que la actividad como cineasta, ya digo, después de diferentes relaciones con otras partes de la cultura, con el cine empezó en el 67, cuando hizo un corto titulado 6 hombres enfermos, que no conozco, así que no voy a hablar de él, ni de los 6 cortos que a continuación fue haciendo a lo largo de los siguientes 10 años. Pero ocurre que en ese tiempo, desde 1971 hasta 1977, también está metido en la producción de lo que será su primer largo, la legendaria Cabeza Borradora, que es una de esas películas de debut que sorprendió absolutamente a todo el mundo, que fue presentada en diferentes lugares, que fue muy aplaudida y que, a pesar de lo difícil y fuera de lugar que resultaba, allá en el año 77, consiguió un éxito tremendo. Quizá no de grandes multitudes, pero sí de repetición de proyecciones, convirtiéndose en lo que siempre se ha llamado una película de culto. Ya en ella se ve esa afición de Lynch hacia los ambientes opresivos, perturbadores, unos personajes que se salen de lo común, gente que muy directamente se relaciona con monstruos mentales y físicos y que durante las historias que se cuentan van relacionándose en ambientes sórdidos y ya digo, verdaderamente alteradores de la realidad. Cabeza Borradora es un ejemplo de todo esto que decimos, se hace a lo largo de 6 años, pasa por diferentes fases, el dinero no le sobra a David Lynch, tiene que recurrir incluso a un amigo suyo, el marido de Sissy Spacek, que por aquel entonces estaba en la cresta de la ola, cuando hizo Carrie, y después consiguió el Oscar y más tarde apareció en Missing, en fin, que era una estrella de éxito y tenía dinero y gracias a ellos pudo terminar Cabeza Borradora. Lo curioso del caso es que la película es proyectada y la ve un tipo que se llama Mel Brooks, ese que hace gracias y películas divertidas como El jovencito Frankenstein, y que quiere hacer una película sobre
un tipo que en la película se llamará John Merrick y que existió en realidad en la Inglaterra victoriana, que fue conocido como el hombre elefante, una persona afectada por unas deformaciones verdaderamente tremendas y que, bueno, venía muy bien para un personaje atormentado aparentemente, aunque en realidad esto lo podríamos discutir, ya que Lynch siempre ha mantenido una distancia con su obra en la que se ha implicado, pero que no ha tenido necesariamente que contar cuestiones que le ocurrieran a él. Simplemente eso era consecuencia de su imaginación, de su forma de ver las cosas, pero no era, digamos, una traslación vital de su existencia al celuloide. Al celuloide entonces, luego a otros formatos, a otros soportes. Bueno, en cualquier caso, digamos que Mel Brooks se planta delante de David Lynch y le dice que le ha gustado mucho Cabeza Borradora y que quiere hacer la película El hombre elefante. Y que, como le ha gustado mucho Cabeza Borradora y está hecha en blanco y negro, por aquello del dinero, pues que van a hacer El hombre elefante en blanco y negro. Recuerdo que el año 1980, que es cuando se hace El hombre elefante, hay como una especie de reivindicación del blanco y negro, no solo de esta película, sino de otras como Toro salvaje de Martin Scorsese, que también se rueda en blanco y negro, con la disculpa de que el blanco y negro aguanta mejor el paso del tiempo. Bueno, El hombre elefante es la película, digamos, más convencional de David Lynch, aunque cuenta una historia terrible de este John Merrick, que interpretado por John Hurt se convierte en un auténtico figurón de la época. En el año 80 todo el mundo quiere ver esta película. Además en el reparto está Anne Bancroft, señora de Mel Brooks, y Anthony Hopkins, que interpreta al médico que trata a John Merrick. El aplauso es generalizado, todo el mundo decide que ha descubierto a un nuevo genio del cine y entonces empiezan a aparecer los productores que tienen dinero para decirle a David Lynch que cuenten con ellos porque ahí están sus posibilidades para hacer el cine que quieren. Y entra en contacto con Dino De Laurentiis, que es un productor súper poderoso, que hace películas en todo el mundo y que las distribuye también, y que le ofrece hacer la adaptación de la película, de la novela Dune, de Frank Herbert, que estuvo muy de moda en los años 60-70 y que en el año 84 pues, va a haber su versión cinematográfica. Después de que Jodorowsky no pudiera hacer la que tenía en mente, pues buena es la de David Lynch. Lynch dice que de acuerdo siempre y cuando le permita hacer después, le financie una película que sea más personal y que tiene ya preparada, y dice Dino De Laurentiis que de acuerdo, que harán las dos películas y en realidad así lo hacen. Bueno, Dune muchas veces se ha dado por una versión que pudo ser más de lo que es en realidad, pero a mí me parece que no es una película que esté mal. Es verdad que tratan de meter demasiadas cosas. La novela, no solo la novela, sino las muchas secuelas han hecho de Dune un universo con montones de posibilidades y de hecho Dune, la película, se convierte en un cajón desastre donde van a parar todos esos elementos que contiene la novela. Bueno, pues Dune es en principio un fracaso, pero con el paso del tiempo no solo ha amortizado la inversión, sino que se ha convertido también en un referente no tan malo como se dijo al principio. También es cierto que la novela original había despertado muchas expectativas y se esperaba que se hicieran pues una cosa como un poco más, digamos, como la última que se ha hecho, que no es tan buena en el sentido de que no es tan diferente de la de Lynch, la de Villeneuve, pero ha caído mejor y ahora mismo pues está muy bien considerada, mientras que la de Lynch pues cayó en un mal momento, lo cual no impidió que el bueno de Lynch siguiera su carrera e hiciera su película soñada. Esa película soñada no es otra que Terciopelo Azul, una película que se sumerge en esos ambientes casi oníricos de Lynch, donde las cosas no son como parecen, que tienen elementos muy perturbadores que alteran la realidad y que presentan ambientes sombríos, un tanto sórdidos, porque hay varios de estos en esta película, que empieza en un jardín con unas hormigas comiéndose una oreja cortada. Y a partir de ahí empiezan
las circunstancias que nos van a llevar de aquí para allá hasta recabar información en diferentes lugares y sin completarla del todo, porque el espectador se siente, creo, o por lo menos así me sentí yo, llevado de aquí para allá sin saber muy bien qué es lo que está pasando, pero fascinado por lo que está viendo y cómo nos lo están contando, ¿no? Esas historias de cabareteras cantando y de malvados que tienen que recurrir a la bombona de oxígeno para respirar, y el personaje protagonista interpretado por Kaiman Lahan, que ya había interpretado el papel central de Paul Atreides en Dune, y que, bueno, pues aquí es un chaval que no sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero se siente muy atraído por lo que está viviendo. Y recorriendo ese mundo verdaderamente sorprendente, del que no voy a hablar porque voy a pensar que algunos de nuestros espectadores no han visto la película y deberían hacerlo, pues nos metemos definitivamente en el mundo del bueno de Lynch. Y a partir de ahí ya no saldremos. Prácticamente, bueno, ya estábamos dentro desde Cabeza Borradora, pero digamos que Terciopelo Azul le presenta a la sociedad de forma mayoritaria y ya todo el mundo alardeará de que le gusta mucho y además entiende el mundo de David Lynch, lo cual me imagino que no es totalmente cierto. Hace un pequeño trabajo para una serie que se titula Los franceses vistos por... Y bueno, pues esta es la visión que tiene David Lynch de cómo ven los americanos a los franceses, y la verdad es que no aporta demasiado a su filmografía. A continuación empieza a trabajar en un proyecto que titulan en principio Asesinato en Twin Peaks, y que pretende ser una serie de televisión junto con Mark Frost, que es el tipo que al parecer tiene la idea sobre un pueblecito donde hay un asesinato y donde aparecen cosas muy extrañas, personajes muy estrafalarios, personajes que hacen cosas muy raras y que encuentran en el formato de la serie de televisión pues como un sitio perfecto para ir creando cliffhangers casi de manera continua, ¿no? Y bueno, pues Lynch se pone a trabajar en ello, pero lo cierto es que mientras tanto está haciendo una de las películas de su vida, que es Corazón Salvaje, que es esa película que nos va a presentar la historia de amor arrebatada de Sailor y Lula, Nicolas Cage y Laura Dern, la chaqueta que marca la personalidad del protagonista, esos otros personajes periféricos como Perdita Durango. Bueno, la historia es bien conocida y yo creo que tampoco hay que insistir demasiado en ello, salvo que es una película radicalmente diferente a Terciopelo Azul. Digamos más romántica, más, ya digo, arrebatada, una película donde a veces se cae hasta en el ridículo, muy naif, muy ingenua, y los personajes principales lo son, pero todo ocurre en un mundo igualmente perturbado como el que habitualmente presenta Lynch, ¿no? Y los personajes de los dos protagonistas, ya digo, son ingenuos y encantadores, pero el resto de los personajes no lo son tanto y son una amenaza. Lo que pasa es que ellos sobrellevan las adversidades con una alegría de vivir que da gloria verlos. Así que es una película, digamos, diferente dentro de lo que cabe. Bueno, para justificar de alguna manera el trabajo intensivo de David Lynch, digamos que él hace Corazón Salvaje, al mismo tiempo está preparando Twin Peaks, al mismo tiempo hace, por ejemplo, el videoclip de Chris Isaak, de la canción que aparece en Corazón Salvaje, al mismo tiempo hace anuncios para Calvin Klein o Yves Saint Laurent, y él está trabajando continuamente en varios frentes, de forma que se permite el tener ocupado el cerebro en diferentes direcciones. Es verdad que su universo es uno, pero cada una de las cosas que hacen, digamos que son diferentes. Y por fin llega Twin Peaks, en el año 91 es cuando se estrena la serie, que es otro bombazo monumental y que llega a otra dimensión diferente a la de las películas, porque a través de la televisión hay un público que no va al cine, pero que ve la televisión y descubre el universo de David Lynch, con el agente Cooper haciendo de las suyas y su
conversación permanente con alguien que no sabemos quién es, la muerte de Laura Palmer, el sheriff más o menos convencional del pueblecito perdido, la dama del leño, los personajes delirantes, recupera por ejemplo a un par de los protagonistas de West Side Story 30 años antes, que había triunfado 30 años antes y que están prácticamente olvidados, el enano que anda saltando en territorios desconocidos, esa cortina roja que asusta un poco. En definitiva, Twin Peaks se convierte en un fenómeno y todo el mundo la aplaude. Y eso da pie a que después se haga una película en líneas generales considerada como muy inferior a la serie, que es Fuego camina conmigo, porque yo creo que está hecha un poco de descartes. Ideas que había tratado de colocar Lynch en la serie televisiva y no se le permitió, porque después de todo en la televisión también hay un férreo control sobre los materiales. Él lo llevó a una película que venía a completar, pero no lo hizo de manera satisfactoria. Es conveniente, si te ha gustado Twin Peaks, verla, pero digamos que puedes vivir sin verla tranquilamente. Y mientras tanto, él sigue haciendo esos trabajos como el corto Hotel Room, que es ya legendario, y esos trabajos alimenticios de publicidad de Adidas, por ejemplo, o el no menos mítico anuncio de la PlayStation 2, que era una auténtica locura y que no representaba nada lo que estaba anunciando, pero daba igual. El asunto de las marcas no era tanto que representaran lo que querían vender, sino decir que tenían a David Lynch, a tal prestigio había llegado este hombre, que decir que tenías a David Lynch haciendo tu anuncio publicitario ya era como una especie de medalla que decía, mira, yo me puedo permitir y además me atrevo a hacerlo con este hombre. Bueno, después de esto sigue el bueno de David Lynch haciendo sus trabajos, pues por ejemplo, un pequeño corto para la película comunitaria Lumière y compañía, y entramos en Carretera Perdida, que es la siguiente película, de esas que si dices que la has entendido totalmente, seguramente estás mintiendo. Porque esta es una película que de alguna manera le da el cambio a lo habitual dentro de las películas. Y es que, por ejemplo, por razones del paso del tiempo, un personaje cambie de actor para ser interpretado. Pues aquí es justamente lo contrario. Los actores cambian de personaje. Y la verdad es que entre imágenes casi subliminales que van apareciendo en la película, entre el conflicto que se crea a lo largo de la historia, que va saltando de aquí para allá, y de una serie de mezclas de personajes, la verdad es que Carretera Perdida es algo verdaderamente difícil de explicar, pero es tan fascinante, tan magnética, tan de atraparte y no dejarte apartar los ojos de la pantalla, que uno, sinceramente, puede perdonarle a David Lynch lo que sea, porque es algo verdaderamente tremendo. Paradójicamente, a continuación de esta película compleja y difícil, hace una de esas películas sencillas y algo simple, si se me permite, porque una historia verdadera es algo que le propone la Disney, y le dice, tengo aquí una historia que yo creo que debería rodar. Una historia verdadera cuenta la historia de un hombre que se ha peleado hace muchos años con su hermano, al que no le habla, pero que cuando recibe la noticia de que sus días están acabando, pues decide reencontrarse con él. Pero no tiene dinero para viajar en medio convencional, no tiene coche, así que se coge un cortacésped y se pone a recorrer los caminos secundarios de la América más extensa. Y eso es lo que cuenta la historia, con la ayuda de un increíble Richard Farnsworth, que cuentan que se llevó un disgusto cuando no le dieron el Oscar, estando abocado también él a la muerte porque una enfermedad estaba acabando con su vida. Pues el bueno de David Lynch hizo que este recorrido se convierta en una epopeya simple, bonita, enternecedora, con un final adecuado a lo que uno espera después de ver esta película, y algo que puede llegar al corazoncito de cualquier persona medianamente sensible. Una historia verdadera,
además se convierte en otro éxito porque de repente los que aplaudían a Lynch sin haberle entendido, le entienden y dicen, caramba, pues no estoy tan mal. La verdad es que una historia verdadera, triunfa en Cannes, consigue el premio al mejor director y le permite a Lynch seguir haciendo de las suyas. A partir de este momento ya empieza a trabajar para televisión, aunque esos proyectos de televisión al final se conviertan en películas. Pasa con Mulholland Drive, que es una película otra vez con mezcla de personalidades de los personajes en el territorio de Los Ángeles, que él domina muy bien porque vive allí desde hace ya bastante tiempo, y empieza con la idea de que a él siempre le acompaña de ir creando cliffhangers en cada uno de los capítulos. La cosa se pone difícil, los productores no acaban respondiendo y decide convertir el trabajo que está llevando a cabo en una película. Mulholland Drive, yo creo que es una película en cierta medida fallida a pesar del gran prestigio que tiene, porque yo creo que esos apaños, ese patchwork que va haciendo, acaba perjudicando a la narrativa. No es tan fluida como en otras ocasiones, se estanca en más momentos y en definitiva, a pesar del magnetismo que desprenden las dos actrices protagonistas, por ejemplo, y esos personajes otra vez turbios y perturbadores, lo cierto es que a mí particularmente me parece no un paso atrás, ni mucho menos en la carrera de Lynch, pero sí una película que se queda un poco a mitad de camino. Y bueno, mientras tanto, el bueno de Lynch sigue haciendo cosas como por ejemplo un corto titulado Perro muerto con hormigas. Se ve que las hormigas es algo que le ha comido la cabeza siempre. Y hace un clip para Marilyn Manson, y hace un corto en una Comic Con, y hace un publicitario para Gucci, y hace otro clip para Moby, y hace Island Empire, que es otro proyecto televisivo que el bueno de Lynch, creo, considera como una especie de homenaje a Los Ángeles. Pero claro, es un homenaje al estilo Lynch, y los homenajes al estilo Lynch son siempre cosas diferentes. Island Empire, con el protagonismo casi exclusivo de Laura Dern, que ya fue Lula en Corazón Salvaje, se convierte en un paseo por las zonas más inquietantes de Los Ángeles, en territorios que, como siempre en el caso de Lynch, son amenazadores, pero al mismo tiempo resultan también reveladores y, por supuesto, acaban salvando de alguna manera a los personajes. La verdad es que a mí es una película que me gusta mucho. Ya sé que igual no voy de acuerdo al sentimiento general, que les gusta mucho Mulholland Drive y menos Island Empire. A mí me gusta más Island Empire, pero cada uno tiene sus manías, y me parece un broche más o menos justificado de toda una carrera como es la de David Lynch. Bueno, quizá deberíamos adjudicar esa categoría de cierre de carrera al corto titulado David Lynch cocina quinoa, pero digamos que deberíamos hablar del nuevo intento a partir de 2015 de retornar al universo de Twin Peaks. Es verdad que esta nueva temporada de Twin Peaks está pensada como un intento, pues, de revitalizar las viejas fórmulas y aprovecharse del éxito legendario que tiene la serie original. Pero yo creo que Lynch lo hace como, pues mira, voy a volver a un universo que me resulta muy propio y además muy satisfactorio. La serie no tiene el éxito de las temporadas anteriores, el mundo ha cambiado, la serie igual no tanto, y por otra parte también tiene esa sensación de descartes que han ido quedando por ahí, cosas que se olvidaron en su momento y que ahora las vamos a juntar dentro de una operación comercial. Más o menos vendría a ser eso, pero bueno, yo creo que cualquier obra de David Lynch, absolutamente todas las que he visto, y sin duda alguna las que no he visto, que son bastantes, dentro de pequeños formatos y demás, merece la pena, porque es un creador fascinante, alguien que ha hecho en los últimos 40 años si no las mejores películas, sí las más personales, las más diferentes, las más atrayentes, las más magnéticas, las más fascinantes que seguramente hemos visto en el cine.
y ahora se ha ido y como dijo en aquella ocasión William Wyler en respuesta a Billy Wilder tras la muerte de un famoso director, nos hemos quedado sin las películas de David Lynch. En fin, vaya nuestro recuerdo para este autor que tantos buenos momentos nos ha dado.